Mi novio explotó y exigió que fuera más femenina. No tenía idea de hasta dónde podía llevar esto. Jaime constantemente me acusaba de actuar como un hombre porque usaba vaqueros y no siempre tenía esmalte de uñas. Me comparaba con su ex que usaba tacones en todas partes y nunca alzaba la voz por encima de un susurro. Cuando me ascendieron en el trabajo, hizo pucheros durante semanas, diciendo que solo lo conseguí porque actuaba como un tipo. Después de arreglar nuestro fregadero yo sola, explotó. Necesitas empezar a actuar como una mujer de verdad, dijo. Sé femenina por una vez en lugar de pisotear por ahí como una marimacho. ¿Cómo se supone que me acueste con alguien que es básicamente un hombre? Dejé mi llave inglesa y sonreí dulcemente. ¿Quieres femenina? Puedo hacer eso. A la mañana siguiente, pasé 4 horas preparándome para el almuerzo familiar, curvando cada pestaña y rehaciendo mis uñas 3 veces porque el color no era perfectamente femenino. Jaime tuvo que llegar sin mí y explicar a su madre por qué necesitaba tanto tiempo para verme presentable para ellos, lo cual ella interpretó como él criticando mi apariencia. Cuando finalmente llegué pareciendo una reina de belleza, su mamá me llevó aparte para preguntarme si Jaime me hacía sentir fea. Empecé a hablar con una voz dulce de bebé y actuar aterrorizada de todo lo masculino, lo que significaba que Jaime tenía que manejar todas las cosas aterradoras como hablar con mecánicos, tratar con nuestro propietario e incluso pedir pizza porque las llamadas telefónicas eran demasiado agresivas para mujeres delicadas. Cuando sus amigos vinieron a ver el partido, les serví aperitivos mientras temblaba y me sobresaltaba cada vez que alzaban la voz sobre las jugadas, poniendo a todos incómodos y haciendo que Jaime se preguntara por qué su novia parecía tan asustada de los hombres. Su mejor amigo dejó de invitarlo a cualquier lugar porque dijo que verme actuar aterrorizada era demasiado perturbador. En la barbacoa de su empresa, usé tacones tan altos que necesitaba constantemente el brazo de Jaime, aferrándome a él y suspirando cada vez que un hombre se acercaba porque los hombres extraños eran intimidantes. Sus compañeras de trabajo me vieron siendo prácticamente sostenida todo el día y empezaron a susurrar sobre qué tipo de relación teníamos. Cuando su jefe trató de estrecharme la mano, me escondí detrás de Jaime y susurré que tocar a hombres extraños no era apropiado. Recursos Humanos realmente apartó a Jaime después para preguntarle si necesitaban preocuparse por su situación doméstica. Me negué a conducir más porque operar maquinaria pesada no era femenino. Entonces Jaime tenía que llevarme a todas partes, incluyendo mi trabajo, casas de amigos y al gimnasio a las 5 de la mañana antes de su propio entrenamiento. Estaba constantemente agotado de ser mi chofer, perdiendo sus propios planes para recogerme, mientras sus amigos se burlaban de él por salir con alguien que ni siquiera podía conducirse como un adulto. Tuvo que dejar la noche de chicos temprano 3 veces para recogerme de varios lugares, y dejaron de invitarlo completamente. Cocinar y limpiar también se volvió performativamente femenino, usando delantales con volantes y guantes rosa, tomando horas para hacer comidas simples porque tenía que hacer todo bonito, reorganizando sus cosas con etiquetas rosa y flores por todas partes. Sus amigos se negaban a venir porque la casa parecía que había explotado una casa de Barbie, y su hermano tomó fotos para mostrar a todos en qué me había convertido Jaime. Incluso el repartidor de pizza preguntó si estábamos administrando algún tipo de guardería adulta extraña por todo el rosa y volantes visibles desde la puerta. Mi apariencia hiperfemenina empezó a atraer atención masculina seria donde quiera que fuéramos. Los hombres corrían a ayudarme a cargar comestibles, cargar gasolina, alcanzar estantes altos mientras fulminaban a Jaime por no cuidar mejor a una flor tan delicada. El chico de la cafetería empezó a escribir poesía en mis tazas. El entrenador del gimnasio ofreció sesiones gratuitas, y nuestro vecino Carlos empezó a aparecer cada vez que necesitaba ayuda con algo que Jaime estaba demasiado cansado para manejar. Carlos realmente le dijo a Jaime en su cara que los hombres reales aprecian a las mujeres femeninas en lugar de agotarlas. Las cosas escalaron cuando me negué a estrechar la mano del jefe de Jaime en su cena de ascenso porque las mujeres señoriales no tocan hombres que no son sus esposos. Su jefe se ofendió tanto y se confundió que le dijo a todos que Jaime me había convertido en algún tipo de robot sumiso. El ascenso fue para Carlos, quien pasó toda la cena trayéndome bebidas y elogiando lo refrescantemente femenina que era mientras Jaime se sentaba hirviendo. Carlos incluso me retiró la silla y me ayudó con mi abrigo mientras decía enfáticamente que los hombres deberían atesorar a las mujeres femeninas, no agobiarlas. El domingo por la mañana, Jaime estaba furioso por perder otro ascenso debido a mi acto femenino loco. «Esto ha arruinado todo», gritó. «Todos piensan que soy un loco controlador que te rompió. No es un acto», dije con mi voz más dulce mientras me hacía mi tercera mascarilla facial del día. «Querías femenina, así que esto es lo que soy ahora». Su teléfono vibró con un mensaje de su mamá, diciendo que me había visto tomando café con Carlos, quien aparentemente había estado diciéndole a todos que quería rescatarme de mi novio controlador. Vi la cara de Jaime ponerse blanca cuando se dio cuenta de que otros hombres estaban activamente tratando de salvarme de él. «Carlos me invitó a cenar», mencioné casualmente. «Pero honestamente, estoy pensando en estar soltera y abandonar todo este acto femenino que exigiste». Me levanté delicadamente, cuidando de no arruinar mi arte de uñas, y sonreí. «Resulta que tengo muchas opciones ahora que todos piensan que eres un controlador abusivo que me rompió». Jaime se puso muy callado, y algo en su expresión cambió de ira a cálculo.
¿Crees que has ganado?, dijo suavemente. No tienes idea de lo que has comenzado. Sentí que se me cortaba la respiración. Los ojos de Jaime se volvieron fríos cuando caminó hacia su portátil en la mesa de café y empezó a escribir algo que no podía ver desde donde estaba. Mi estómago se desplomó cuando giró la pantalla hacia mí y había una carpeta etiquetada con mi nombre y la fecha de hoy. La hizo clic y docenas de archivos llenaron la pantalla. Él también había documentado todo, exactamente como yo había jugado mi juego. Capturas de pantalla de mi transformación llenaron la pantalla, mostrándome antes y después y comparaciones lado a lado. También había grabaciones, y hizo clic en una donde yo estaba hablando normalmente por teléfono cuando pensé que no estaba en casa. Las marcas de tiempo se remontaban a semanas, mostrando que había estado planeando esto durante un tiempo. Se desplazó hacia abajo y hizo clic en un video de mí riéndome con Carlos en la cafetería, viéndome completamente normal y nada asustada. Mantuve mi voz dulce y confundida, inclinando mi cabeza y preguntando qué significaba todo esto, mientras mi mente corría sobre lo que podría hacer con esta evidencia. Cerró el portátil con un clic seco y dijo que necesitábamos tener una conversación real sobre consecuencias. Me reí nerviosamente y dije que no entendía lo que quería decir, pero él solo me miró fijamente con esos ojos fríos. Esa noche apenas dormí, acostada inmóvil en la cama y escuchando cualquier sonido de su lado del apartamento. Cada vez que se movía o se levantaba para usar el baño, todo mi cuerpo se tensaba. Alrededor de las 3 de la mañana, me levanté silenciosamente e hice una maleta de emergencia con mi pasaporte, algo de dinero que había estado escondiendo y una muda de ropa. La escondí detrás de mi ridícula colección de cojines decorativos rosa en el armario donde nunca miraría. La mañana del lunes llegó demasiado rápido y apenas dormí, revisando mi teléfono cada pocos minutos, aunque sabía que Jaime no podía alcanzarme con el nuevo número. Mantuve el acto perfectamente mientras hacía el desayuno, usando mi delantal con volantes y tarareando suavemente. Pero noté que Jaime me estaba observando de manera diferente ahora, estudiando cada movimiento que hacía como un jugador de ajedrez, planeando movimientos por adelantado. No tocó sus huevos, solo se sentó allí observándome revolotear por la cocina. Cuando se levantó para ir a trabajar, besó mi frente y la sostuvo allí demasiado tiempo, y se sentía más como una amenaza que como afecto. Su mano apretó mi hombro un poco demasiado fuerte antes de soltarme. En el trabajo, no podía concentrarme en nada, y seguía revisando mi teléfono cada pocos minutos. Durante mi descanso para almorzar, finalmente le envié un mensaje a mi hermana sobre necesitar un lugar donde quedarme por unos días. Respondió inmediatamente con signos de interrogación, preguntando si todo estaba bien. Escribí y borré varios mensajes antes de decir simplemente que explicaría después, pero era importante. Esa noche, estaba lavando platos cuando sonó el timbre y Carlos estaba en la puerta con flores. Dijo que había escuchado que Jaime y yo estábamos teniendo problemas y quería revisar si estaba bien. Rechacé educadamente dejarlo entrar, manteniendo mi voz dulce mientras decía que no sería apropiado sin Jaime en casa. Carlos siguió insistiendo en que solo quería hablar, acercándose más a la puerta cuando escuché la llave de Jaime en la cerradura. Carlos todavía estaba allí cuando Jaime abrió la puerta y vi la mandíbula de Jaime tensarse cuando vio las flores y la expresión culpable de Carlos. Carlos murmuró algo sobre solo revisar y prácticamente corrió por el pasillo. Jaime cerró la puerta lentamente y preguntó si Carlos había entrado, y negué con la cabeza con ojos muy abiertos. La tensión en la cena era sofocante mientras Jaime hacía preguntas puntiagudas sobre mi día, queriendo saber con quién había hablado y a dónde había ido. Me mantuve en mi persona dulce, riéndome de cosas de chicas en el trabajo y cómo había pasado el almuerzo mirando arte de uñas en línea. Pidió ver mi teléfono para mirar los diseños de uñas, y se lo entregué con una sonrisa brillante, mientras catalogaba mentalmente las salidas más cercanas. Se desplazó por mis mensajes durante demasiado tiempo antes de devolvérmelo. El martes por la mañana, descubrí por qué quería mi teléfono cuando noté que la batería se agotaba más rápido de lo habitual. Mirando a través de mi configuración durante un descanso en el baño en el trabajo, encontré una aplicación de rastreo que había instalado cuando no estaba mirando. Mis manos temblaron mientras miraba la pantalla, pero la dejé activa para evitar sospechas. Durante mi descanso para almorzar, caminé a una tienda de conveniencia y compré un teléfono prepago barato con efectivo. Lo escondí en el cajón de mi escritorio debajo de algunas toallas sanitarias donde ningún hombre jamás miraría. Esa noche, estaba acurrucada en el sofá pintándome las uñas de los pies cuando escuché un coche detenerse afuera. Mi hermana tocó a la puerta, fingiendo que era una visita espontánea y actuando sorprendida de ver a Jaime en casa. Levantó una botella de vino y dijo que estaba en el barrio y pensó que podríamos tener una noche de chicas. Jaime fue excesivamente encantador con ella, insistiendo en que entrara y sacándole la silla en la mesa de la cocina, pero podía verla observándome cuidadosamente y captó la energía extraña inmediatamente cuando él siguió encontrando razones para quedarse en la habitación en lugar de darnos espacio. Mantuvo la conversación ligera, hablando de trabajo y preguntando sobre nuestros planes de fin de semana, pero sus ojos siguieron encontrando los míos con preguntas no dichas. Cuando Jaime finalmente fue a ducharse, agarré un bloc de notas rosa y garabateé todo lo más rápido que pude. Mi mano temblaba tanto que las palabras parecían escritas por un niño. Mi hermana estaba fingiendo mirar su teléfono, pero deslicé el papel debajo de su copa de vino y la vi leerlo sin cambiar su expresión.
Apretó mi mano 3 veces debajo de la mesa, nuestra vieja señal de cuando éramos niñas que significaba que entendía y me apoyaba. Jaime salió secándose el cabello y mi hermana discretamente guardó la nota en su bolso mientras se quejaba del tráfico, diciendo que debería irse a casa antes de que empeorara. Él la acompañó a la puerta y lo escuché disculparse por mi comportamiento extraño últimamente, diciendo que estaba pasando por algunos cambios y él estaba preocupado por mí. El miércoles por la mañana, Jaime me despertó temprano y llamó a mi trabajo antes de que pudiera protestar, diciéndoles que tenía una emergencia familiar y no vendría hoy. Llamó a su propio jefe después, diciendo lo mismo. Luego se volvió hacia mí con esa sonrisa falsamente preocupada y dijo que necesitábamos reconectarnos después de todo el estrés últimamente. La forma en que lo dijo dejó claro que no tenía elección, así que me reí y aplaudí como si fuera la mejor idea de todas, mientras mi estómago se retorcía en nudos. Primero nos llevó al gimnasio, observando la reacción de todos cuando entré usando mi ropa de ejercicio rosa y pidiendo al entrenador masculino que me ayudara con los pesos más ligeros porque eran demasiado pesados para mí delicada. Luego fuimos a la cafetería donde el chico de la poesía prácticamente tropezó consigo mismo para tomar mi orden, mientras Jaime se quedó allí con su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que sus dientes podrían romperse. Me llevó a cada lugar donde había hecho mi actuación, estudiando cómo las personas me miraban, cómo lo miraban a él, tomando notas mentales como si estuviera construyendo algún tipo de caso contra mí. En el supermercado, 3 hombres diferentes se ofrecieron a ayudarme a alcanzar cosas en estantes bajos, y Jaime agarró mi brazo lo suficientemente fuerte para dejar marcas, dirigiéndome hacia la salida mientras murmuraba sobre cómo había vuelto a todos contra él. Esa noche, después de la cena, sacó su portátil y me mostró impresiones de apartamentos en 3 estados diferentes, todas ciudades pequeñas a horas de cualquier ciudad, hablando sobre cómo necesitábamos un nuevo comienzo, lejos de toda esta gente tóxica. Mi sangre se heló mirando esos anuncios en el medio de la nada, lugares donde nadie me conocería, donde no tendría trabajo, ni amigos, ni forma de irme. Seguí sonriendo y asintiendo mientras hablaba de lo pacífico que sería, solo nosotros dos, sin todas estas distracciones. Pero por dentro, estaba gritando porque reconocía esto por lo que era. El jueves por la mañana, esperé hasta escuchar su coche alejarse para el trabajo. Luego agarré el teléfono prepago del cajón de mi escritorio y llamé a mi hermana, abandonando completamente la voz de bebé por primera vez en semanas. Respondió inmediatamente y le conté todo sobre los anuncios de apartamentos y la aplicación de rastreo y lo asustada que me estaba poniendo. E hicimos un plan para que yo empacara una maleta y me fuera durante su juego de póker mensual del sábado. Estaba justo guardando el teléfono cuando escuché la puerta principal abrirse y mi corazón se detuvo porque Jaime se suponía que estuviera en el trabajo por otras 8 horas. Metí el teléfono en la caja de joyas y agarré un montón de collares rosa, esparciéndolos en la cama, como si los estuviera organizando cuando entró al dormitorio. Dijo que había olvidado algunos archivos y necesitaba agarrarlos, pero sus ojos barrieron la habitación, como si estuviera buscando algo específico, y seguí charlando sobre cómo estaba coordinando mis accesorios por colores, mientras rezaba para que no pudiera escuchar mi corazón latiendo fuerte. Mencionó casualmente mientras recogía sus papeles que estaba pensando en saltarse el póker este fin de semana, ya que habíamos estado teniendo un momento tan bonito reconectándonos. Tal vez podríamos manejar para ver uno de esos apartamentos. Me reí y dije que sonaba maravilloso, mientras por dentro todo se derrumbó, porque el sábado era mi única oportunidad de salir con seguridad. Y ahora, él también estaba quitando eso. El viernes por la mañana, su teléfono sonó mientras estaba en la ducha, y vi que era su madre llamando. Así que respondí con mi voz más dulce, e inmediatamente preguntó si estaba bien. Dijo que Jaime le había estado enviando mensajes toda la semana sobre mi estado mental preocupante y cambios súbitos de personalidad, preguntando si había algún historial de enfermedad mental en mi familia. Me di cuenta con una sensación nauseabunda de que estaba preparando el terreno, creando un rastro de papel que haría que cualquier cosa que dijera sonara como si estuviera teniendo algún tipo de colapso. En el trabajo esa mañana, apenas me había sentado en mi escritorio cuando Recursos Humanos me llamó para una reunión. Sus caras toda preocupación gentil mientras explicaban que Jaime había llamado ayer. Había expresado preocupación sobre mis cambios de comportamiento recientes y preguntado si habían notado algo inusual, sugiriendo que tal vez necesitaba tiempo libre para lidiar con lo que estuviera pasando. Hicieron preguntas cuidadosas sobre si me sentía segura en casa y si necesitaba algún recurso, claramente tratando de averiguar si estaba siendo abusada o teniendo una crisis de salud mental. Tuve que sentarme allí en mi vestido rosa, manteniendo mi acto dulce mientras navegaba sus preguntas, sabiendo que abandonarlo ahora solo confirmaría la historia de Jaime de que era inestable. Durante mi descanso para almorzar, me encerré en un cubículo del baño y le envié un mensaje a mi hermana desde el teléfono prepago que las cosas estaban empeorando y necesitaba irme inmediatamente. Respondió que estaría allí mañana con su novio y el hermano de él como respaldo, y me sacarían sin importar lo que Jaime tratara de hacer. Esa noche, después de la cena, Jaime sacó su teléfono y empezó a desplazarse por sus redes sociales mientras yo limpiaba la mesa en mi delantal con volantes. Me miró con esa misma expresión calculadora de antes y dijo que deberíamos desactivar nuestras cuentas para enfocarnos en nuestra relación. Mi estómago se retorció, pero mantuve mi sonrisa dulce congelada en su lugar y asentí como si fuera la mejor idea de todas.
Me observó eliminar las aplicaciones de mi teléfono justo allí en la mesa de la cocina, sus ojos nunca dejando mis manos. Me fui a la cama temprano, alegando que necesitaba sueño de belleza extra, pero realmente solo me quedé allí mirando al techo y contando las horas hasta el sábado. La mañana siguiente, me desperté para encontrar mi portátil abierto en el mostrador de la cocina, con todas mis cuentas de redes sociales mostrando mensajes de error. Jaime ya estaba despierto haciendo café y mencionó casualmente que me había ayudado a terminar de desactivar todo, ya que parecía tan cansada anoche. También había cambiado todas las contraseñas de nuestros servicios de streaming por razones de seguridad y me daría las nuevas después. Mi teléfono vibró con un mensaje y Jaime lo agarró antes de que pudiera alcanzarlo. Su cara se oscureció por un segundo antes de forzar una sonrisa y dármelo. Mi hermana le había enviado un mensaje directamente ya que no podía alcanzarme, recordando sobre nuestro día de chicas que había estado planeado por semanas. Ya estaba en camino y estaría aquí en una hora para recogerme para nuestra cita de spa y compras. La mandíbula de Jaime trabajó mientras respondía que por supuesto podía ir. Nunca me impediría ver a la familia. Me apresuré a prepararme en mi atuendo más femenino mientras Jaime se sentó en la cama observándome aplicar maquillaje con esa misma mirada estudiosa. El timbre sonó exactamente una hora después y me apresuré a responder con Jaime justo detrás de mí. Mi hermana estaba allí con su novio Marcos y el hermano de él, Tomás, quien ella explicó que solo necesitaba un aventón a la misma área. La máscara de Jaime se deslizó por solo un segundo, sus ojos volviéndose duros y fríos, antes de recuperarse y convertirse en el novio preocupado perfecto. Me ayudó a ponerme el abrigo y me recordó tener cuidado, su mano apretando mi hombro un poco demasiado fuerte. Besé su mejilla y prometí enviarle mensajes cada hora. Luego seguí a mi hermana al coche donde los hombres estaban esperando. Tan pronto como doblamos la esquina, abandoné completamente la voz de bebé y le dije a Marcos que manejara rápido y tomara vueltas al azar. Mi hermana agarró mi mano cuando empecé a temblar. Los meses de actuación constante finalmente se derrumbaron sobre mí. Tomás siguió revisando los espejos, mientras Marcos nos llevó en una ruta serpenteante por 3 barrios diferentes. Nos detuvimos en una gasolinera donde tiré mi teléfono a la basura y mi hermana me dio uno viejo que había traído. Una hora pasó antes de que Jaime empezara a llamar repetidamente al teléfono de mi hermana. Ella lo dejó ir al correo de voz cada vez, mientras documentábamos todo en el teléfono de Tomás. Los primeros mensajes estaban preocupados, preguntando si estaba bien y cuándo estaría en casa. En el 5º mensaje, su voz había cambiado a ira, exigiendo saber dónde estaba. El 10º mensaje estaba completamente calmado y profesional, mientras declaraba que había hecho un reporte de persona desaparecida debido a mi comportamiento inestable reciente y preocupaciones de salud mental. Marcos inmediatamente llamó a su amigo de la escuela de Derecho, que se especializaba en casos domésticos, mientras Tomás nos llevó al apartamento de mi hermana. Pasamos el resto de la noche del sábado, organizando toda la evidencia que había estado recolectando secretamente. Capturas de pantalla de los mensajes controladores de Jaime, fotos de la aplicación de rastreo que había instalado, grabaciones que había hecho de sus ataques sobre mi apariencia. La abogada dijo que teníamos suficiente para una orden de restricción y ayudaría a presentarla el lunes por la mañana. También nos aconsejó ir a la estación de policía lo primero el domingo por la mañana para abordar el falso reporte de persona desaparecida. El domingo por la mañana llegamos a la estación de policía con toda nuestra documentación en una carpeta ordenada. El oficial en el mostrador se veía escéptico al principio hasta que le mostré la aplicación de rastreo aún activa en el teléfono viejo. Su expresión cambió cuando vio el historial de ubicación, mostrando que Jaime había estado monitoreando a dónde iba por semanas. Le reprodujimos una de las grabaciones donde Jaime gritaba sobre cómo lo había avergonzado por ser demasiado femenina después de exigir que fuera más femenina. El oficial tomó notas y acordó marcar el reporte de persona desaparecida como una situación doméstica que requería manejo especial. Durante el domingo, el teléfono de mi hermana vibraba constantemente con mensajes de números diferentes que no reconocía. Cada uno era de Jaime usando teléfonos desechables o aplicaciones, alternando entre decir que estaba enfermo de preocupación y amenazar con compartir videos míos. Algunos mensajes alegaban que estaba mentalmente enferma y necesitaba ayuda, mientras otros me acusaban de ser una bruja manipuladora que había arruinado su vida. Tomamos capturas de pantalla de cada mensaje y los agregamos a nuestro archivo de evidencia creciente. La abogada envió un mensaje de que ya había comenzado a preparar los papeles de la orden de restricción para la presentación de mañana. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y apenas dormí, revisando mi teléfono cada pocos minutos, aunque sabía que Jaime no podía alcanzarme con el nuevo número. Mi hermana me llevó a la oficina de la abogada en el centro de la ciudad, un edificio pequeño apretado entre una tintorería y una tienda de sándwiches. La abogada era más joven de lo que esperaba, tal vez de principios de los 30, con carpetas ya esparcidas por su escritorio cuando entramos. Revisó todo lo que habíamos traído, asintiendo a las capturas de pantalla de la aplicación de rastreo y frunciendo el ceño a los mensajes de los teléfonos desechables. Explicó que teníamos bases sólidas para una orden de restricción basada solo en el rastreo, pero los mensajes escalantes la hacían aún más fuerte. Toda la reunión tomó 2 horas repasando cada detalle del comportamiento de Jaime en las últimas semanas y ella siguió tomando notas en su blog legal amarillo. Dijo que presentaría la orden de emergencia
emergencia hoy y probablemente tendríamos una audiencia el miércoles. En el viaje de regreso al apartamento de mi hermana, mi teléfono viejo empezó a vibrar en mi bolso donde lo había dejado encendido para seguir recolectando evidencia. Carlos había descubierto de alguna manera que había dejado a Jaime, probablemente de las redes sociales o amigos mutuos, y los mensajes empezaron a llegar rápido. Primero, se ofreció a ayudarme a mudarme. Luego, quería llevarme a cenar para asegurarse de que estuviera bien. Luego dijo que tenía una habitación extra si necesitaba un lugar donde quedarme. Cada mensaje se volvía más insistente que el anterior. Y en el 10º, estaba diciendo que Jaime nunca me mereció y había estado esperando esta oportunidad. Le mostré los mensajes a mi hermana y ella agarró el teléfono, leyéndolos con la boca abierta. Me di cuenta de que básicamente había intercambiado un problema por otro, creando todo este lío con mi estúpido plan de venganza. La abogada llamó esa tarde diciendo que había presentado la orden de restricción de emergencia e incluido toda nuestra evidencia sobre el rastreo y las amenazas. La audiencia estaba programada para el miércoles por la mañana a las 9 y ya había enviado notificación a la última dirección conocida de Jaime. Me advirtió que me mantuviera alerta porque la gente a veces reacciona mal cuando son notificados con estos papeles. El martes, tuve que volver al trabajo y mi hermana insistió en llevarme, aunque significara llegar tarde a su propio trabajo. Entré al edificio sintiéndome como si todos me estuvieran mirando, aunque no podrían saber posiblemente lo que estaba pasando. Alrededor del almuerzo, la recepción de seguridad llamó a mi extensión diciendo que mi novio estaba en el vestíbulo preocupado por mí. Mi estómago se desplomó y les pedí que no lo dejaran subir, explicando que había una orden de restricción siendo procesada. La voz del guardia de seguridad cambió inmediatamente, volviéndose más seria, y dijo que se encargarían de ello. 20 minutos después, llamó de nuevo diciendo que Jaime les había dicho que estaba mentalmente enferma y él estaba preocupado por mi seguridad, pero le habían pedido que dejara la propiedad. Le di el número de caso para la presentación de la orden de restricción y dijeron que lo agregarían a su reporte de incidente. Recursos Humanos me llamó una hora después, pidiéndome que viniera a su oficina inmediatamente. La jefa de Recursos Humanos y mi gerente directo estaban ambos allí, viéndose preocupados y confundidos. Dijeron que Jaime los había llamado ayer, alegando que estaba teniendo un colapso mental y podría ser peligrosa para mí misma o compañeros de trabajo. Respiré profundamente y les conté todo, empezando con las demandas de Jaime de que fuera más femenina, luego todo mi plan de venganza con las cosas rosa y la voz de bebé, y finalmente su rastreo y amenazas. Se sentaron allí atónitos mientras les mostré las capturas de pantalla y expliqué sobre la orden de restricción. Mi gerente realmente se rió cuando describí hacer que Jaime explicara a su mamá por qué necesitaba 4 horas para prepararme, pero la directora de Recursos Humanos se veía horrorizada por toda la situación. Me aseguraron que la empresa me apoyaría completamente y ofrecieron tener seguridad escoltándome a mi coche por las próximas semanas. También prohibieron a Jaime de la propiedad inmediatamente y dijeron que alertarían a la recepción con su foto. Esa noche, mi hermana y yo buscamos apartamentos tipo estudio en línea, encontrando uno al otro lado de la ciudad que estaba disponible inmediatamente. Era diminuto, solo una habitación con cocineta y baño, pero el edificio tenía buenas cerraduras y cámaras de seguridad en los pasillos. El propietario podía encontrarse con nosotras mañana después de la audiencia judicial para mostrarnos el lugar. Llenamos la aplicación en línea y mi hermana se ofreció a confirmar, ya que mi crédito estaba enredado con el de Jaime en nuestro apartamento viejo. El miércoles por la mañana llegó y me puse mi atuendo profesional más normal para la corte. Nada rosa en ninguna parte. La corte estaba más ocupada de lo que esperaba, con personas haciendo fila en detectores de metal y abogados corriendo con maletas con ruedas. Encontramos la sala correcta y nos sentamos en la fila trasera hasta que nuestro caso fue llamado. Jaime apareció en traje viéndose calmado y compuesto con sus propios papeles. Cuando llegamos ante el juez, Jaime trató de pintarme como inestable, mostrando fotos de nuestro apartamento rosa y alegando que había estado actuando erráticamente por meses. El juez apenas miró su evidencia antes de volverse a nuestro lado. Mi abogada presentó la evidencia de la aplicación de rastreo primero, mostrando cómo Jaime había estado monitoreando mi ubicación por semanas sin mi conocimiento. Luego, mostró los mensajes amenazantes de múltiples números de teléfono, destacando el patrón de escalada. El juez le preguntó directamente a Jaime si había instalado la aplicación de rastreo, y él trató de explicar que fue por mi seguridad porque me estaba comportando extrañamente. El juez lo interrumpió e hizo una pregunta simple de sí o no sobre el rastreo, y Jaime tuvo que admitir que sí. La orden de restricción temporal fue otorgada inmediatamente, efectiva de inmediato, y a Jaime se le ordenó mantenerse a 150 metros de distancia de mí, mi hogar y mi lugar de trabajo. El juez también ordenó que entregara cualquier llave de mi apartamento al alguacil justo allí en la corte. Jaime sacó lentamente su llavero, quitando 2 llaves y entregándolas al alguacil sin expresión alguna en su cara. El juez le advirtió que violar la orden resultaría en arresto inmediato y programó otra audiencia para una orden permanente en 2 semanas.
El jueves por la mañana, el novio de mi hermana pidió prestado un camión de su trabajo y empezamos a mover mis cosas del apartamento viejo al nuevo estudio. Trabajamos rápido y silenciosamente, agarrando solo lo esencial como ropa, documentos y mi portátil, dejando atrás todas las decoraciones rosa y muebles. Cada coche que pasaba me ponía nerviosa, revisando para asegurarme de que no fuera Jaime, aunque sabía que no podía legalmente acercarse a mí. Estábamos cargando cajas al camión cuando Carlos apareció al final del pasillo, sonriendo como si hubiera ganado algo. Se acercó corriendo, diciendo que había escuchado sobre la orden de restricción y quería ayudarme a mudarme, alcanzando una caja en mis manos. Retrocedí y dije, no gracias, lo tenemos controlado, pero él siguió insistiendo en que podía ayudar, que necesitaba un hombre fuerte para protegerme ahora. El novio de mi hermana se puso entre nosotros y le dijo a Carlos que se alejara, que había dicho no, y eso significaba no. Carlos se enojó, diciendo que solo trataba de ser amable y que claramente había apreciado la atención masculina antes basado en cómo me vestía. El novio de mi hermana dio otro paso adelante y le dijo que se fuera ahora o llamaría a la policía. Carlos finalmente se fue, murmurando sobre mujeres ingratas, y terminamos de cargar el camión lo más rápido posible. El novio de mi hermana nos llevó directamente al nuevo estudio, mientras yo seguía revisando los espejos por cualquiera que nos estuviera siguiendo. El lugar era más pequeño de lo que estaba acostumbrada, pero tenía 2 cerraduras y una cadena que me hacía sentir más segura. Cargamos las cajas 3 tramos de escaleras y arreglé mi ropa en el pequeño armario, mientras mi hermana revisó todas las ventanas para asegurarse de que cerraran correctamente. Esa noche, apenas dormí, sobresaltándome con cada sonido en el pasillo y revisando las cerraduras 4 veces antes de finalmente desmayarme cerca del amanecer. El viernes por la mañana, fui al trabajo con copias de los papeles de la orden de restricción y me senté en la oficina de recursos humanos mientras hacían llamadas a seguridad sobre agregar tanto a Jaime como a Carlos a la lista de prohibidos. El guardia de seguridad en la recepción tomó sus fotos de las redes sociales y las imprimió para publicar en todas las entradas. Mi jefe me dejó estacionar en el garaje ejecutivo con mejor iluminación y cámaras después de que expliqué la situación. El fin de semana se arrastró conmigo, básicamente escondiéndome en el estudio, mientras mi hermana se quedó para hacerme compañía. Ordenamos comida china en lugar de salir y vimos películas viejas mientras yo obsesivamente revisaba que las persianas estuvieran completamente cerradas. Cada vez que alguien pasaba por la puerta, me congelaba hasta que sus pasos se desvanecían. Mi hermana hizo una corrida de comestibles por mí porque estaba demasiado asustada para salir. Trajo suficiente comida para una semana y baterías nuevas para el detector de humo que siguió pitando. El lunes por la mañana, mi hermana me llamó al trabajo diciendo que la madre de Jaime la había contactado a través de Facebook. Me leyó los mensajes donde su madre dijo que Jaime estaba devastado y había comenzado terapia para trabajar en sus problemas. La mujer nunca pidió directamente que retirara la orden, pero siguió mencionando cómo esto estaba arruinando la vida de su hijo y cómo nunca había querido hacer daño real. Mi hermana la bloqueó después de enviar un mensaje corto diciendo que toda comunicación necesitaba pasar por abogados. Hice una cita con una terapeuta que el programa de asistencia al empleado de mi empresa recomendó. Entrando a su oficina ese jueves, me senté en su sofá y empecé a hablar sobre todo el juego estúpido que había jugado. A la mitad de explicar las decoraciones rosa y la voz de bebé, empecé a llorar tan fuerte que no podía respirar. Me dio pañuelos y esperó mientras admitía lo asustada que estaba ahora, como el juego había ido demasiado lejos y no sabía cómo sentirme segura de nuevo. La terapeuta escuchó todo sin juzgar. Luego me ayudó a entender que mi venganza elaborada podría haber sido excesiva, pero la respuesta de Jaime mostró quién era realmente por debajo. Señaló que las aplicaciones de rastreo y amenazas no eran reacciones normales a problemas de relación. Pasamos el resto de la sesión haciendo un plan de seguridad con pasos específicos para diferentes escenarios. 3 semanas pasaron lentamente sin incidentes, aunque todavía revisaba mis cerraduras múltiples veces cada noche y tomaba diferentes rutas al trabajo cada día. Empecé a dormir un poco mejor, despertándome solo 2 veces por noche en lugar de cada hora. La terapeuta me enseñó ejercicios de respiración que ayudaban cuando sentía pánico subiendo en mi pecho. Recursos Humanos me llamó a una reunión donde me dijeron que el jefe de Jaime los había contactado sobre poner a Jaime en licencia administrativa. Aparentemente, 2 otras mujeres de su departamento habían venido adelante con quejas sobre comportamiento inapropiado después de escuchar sobre mi situación. La empresa estaba conduciendo una investigación completa que probablemente tomaría varias semanas. Un mes después de la separación, Recursos Humanos me informó que Jaime había sido terminado de su posición. Carlos había conseguido la promoción permanentemente, aunque ya lo había bloqueado en todo después de que siguiera tratando de enviarme flores y apareciendo en la cafetería donde sabía que solía ir. Mi hermana vino ese fin de semana con muestras de pintura y empezamos a planear cómo redecorar el estudio en mi estilo real. Empacamos todas las cosas rosa que había comprado para la actuación, riéndonos de tal vez hacer una hoguera, pero decidiendo donarlas a un grupo de teatro comunitario. Estaban emocionados de recibir 3 cajas de delantales con volantes, accesorios rosa y joyería de fantasía para su próxima producción. El estudio empezó a sentirse más como hogar con mi ropa normal de vuelta en el armario y mis muebles cómodos arreglados como me gustaban. 2 meses después de dejar a Jaime, finalmente podía dormir la mayoría de las noches sin despertar en pánico. La terapeuta dijo que estaba haciendo buen progreso, procesando tanto la relación
relación como mi propio papel en cómo las cosas escalaron. Trabajamos a través de mi culpa sobre la manipulación, mientras también validábamos mi miedo sobre la reacción de Jaime. Me ayudó a ver patrones que había perdido antes, como él siempre había encontrado formas de hacerme sentir pequeña, incluso antes de que empezara la actuación femenina. Aprendí a reconocer la diferencia entre conflictos normales de relación y comportamiento controlador que podría volverse peligroso. Mi abogada llamó 3 semanas después, con noticias que me hicieron tirar mi taza de café. Jaime había empacado y se había mudado de vuelta a la casa de sus padres en otro estado. Según el archivo judicial, el juez hizo la orden de restricción permanente, ya que él no apareció para contestarla. Pasé el resto de ese día caminando por mi estudio, tocando toda mi ropa normal y muebles regulares, finalmente sintiendo como si el aire fuera mío para respirar de nuevo. El trabajo se volvió más fácil después de eso y dejé de mirar por encima del hombro en el estacionamiento. Mi jefe me llevó a su oficina 6 meses después con una oferta de promoción basada en mis números reales de rendimiento. Recursos Humanos mencionó durante el papeleo que habían creado nuevas políticas de acoso debido a lo que pasó con mi caso. El aumento significaba que podía permitirme un lugar más grande, pero me gustaba mi pequeño estudio con sus buenas cerraduras y cámaras de seguridad. Salir con alguien se sentía imposible al principio, pero mi terapeuta siguió recordándome que no todos los chicos eran Jaime. Conocí a alguien en la fiesta de cumpleaños de mi hermana 8 meses después de que todo terminara. Se rió cuando le conté la historia rosa tomando café, pero entendió por qué me había sentido lo suficientemente acorralada para hacerlo. Fuimos despacio, y él nunca se quejó de mis vaqueros o horario de trabajo. Mi hermana empezó a llamarse mi guardaespaldas cada vez que salíamos juntas. Su novio le propuso matrimonio en Navidad, arrodillándose justo en mi sala donde estábamos decorando mi primer árbol real desde la ruptura. Me pidió que fuera su dama de honor mientras ambas estábamos llorando y abrazándonos. La ayudé a elegir un vestido que no era rosa, y nos reímos de eso por 20 minutos seguidos. Un año completo después de dejar a Jaime, estaba comprando comestibles cuando alguien gritó mi nombre. El viejo mejor amigo de Jaime estaba allí con una canasta de verduras viéndose incómodo, pero determinado a hablar. Se disculpó por no ver lo que estaba pasando antes y mencionó que Jaime todavía estaba en terapia trabajando en sus problemas de control. Le agradecí por la información, pero mantuve la conversación corta, pagué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Mi terapeuta me dio un high five en nuestra siguiente sesión por haberlo manejado tan bien. Dijo que mi progreso era notable, que había aprendido a establecer límites reales sin necesitar planes de venganza elaborados. Trabajamos a través de ejercicios donde practiqué decir no sin culpa o miedo de la reacción de alguien. El nuevo apartamento al que me mudé después de mi promoción se sintió como hogar inmediatamente. Colgué mis herramientas en un tablero de herramientas en la cocina y arreglé la puerta suelta del armario yo misma la primera semana. Los amigos venían para noches de juegos y nadie comentaba sobre mi falta de esmalte de uñas o elección de zapatillas. Mi hermana traía a su prometido para cenar todos los domingos y cocinábamos juntas mientras hablábamos de planes de boda. El apartamento tenía 2 habitaciones, así que convertí una en oficina donde podía trabajar en proyectos para mi nueva posición. Compré muebles que realmente me gustaban, piezas de madera robustas que no necesitaban cojines rosa para esconderlas. A veces me sorprendía revisando cerraduras 2 veces o poniéndome tensa cuando un hombre alzaba la voz, pero esos momentos se volvieron más raros. Mirando hacia atrás ahora, veo cómo ambos hicimos elecciones terribles que se alimentaron mutuamente. Presioné demasiado fuerte con mi venganza, y él mostró su verdadera naturaleza controladora cuando fue desafiado. Todo el asunto podría haber salido mucho peor si no hubiera salido cuando lo hice. Mi terapeuta me ayudó a entender que su necesidad de controlarme siempre estuvo allí, solo escondida bajo cosas normales de relación, hasta que me rebelé. Estoy agradecida de que mi hermana y su novio estuvieran allí para ayudarme a escapar con seguridad. En estos días, uso lo que me siento cómoda. Arreglo cosas cuando se rompen y hablo con mi voz normal. Puedo ordenar pizza sin actuar feminidad y dar la mano a quien quiera. La promoción en el trabajo llevó a manejar mi propio equipo y nadie cuestiona si me lo merezco. Carlos trató de contactarme algunas veces a través de redes sociales, pero lo bloqueé en todas partes después de que no parara de enviar flores a mi oficina. Mi vida se siente normal y tranquila de la mejor manera ahora. Voy al gimnasio a cualquier hora que funcione para mi horario, no cuando alguien más decide llevarme. El chico de la cafetería a veces todavía escribe en mi taza, pero ahora es solo mi nombre con una cara sonriente. Finalmente soy solo yo misma de nuevo, y eso es suficiente. Esa es toda la historia. Si incluso una parte de ella te dio algo en qué pensar, entonces valió la pena compartirla. Suscríbete, y siempre tendrás el próximo consejo esperándote.